Hola, este es un vídeo realizado a petición de los estudiantes de la asignatura de Minería de Datos de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. Corresponde a una de las partes que se han eliminado fruto de los recortes en la planificación docente provocadas por la pandemia COVID-19 durante el curso 2020-2021. Como se puede ver en el título, se trata de una técnica utilizada para realizar clustering, técnica que no es de las que podría denominarse convencionales, es decir, de las vistas hasta el momento en las diferentes carreras o títulos que están cursando los estudiantes de esta asignatura. Me refiero en particular a la ingeniería informática o a la ingeniería informática junto con el grado en estadística. Y como digo, es una técnica de clustering que emplea, en este caso concreto, redes neuronales artificiales. El nombre de mapas autoorganizados, como veremos, tiene mucho que ver con la manera de actuar de estas redes, de estos sistemas. Y en los libros en inglés o en los artículos en inglés se conoce con el acrónimo de SOM, de Self-Organizing Map. Como digo, es una técnica que se emplea para realizar clustering, y si tuviésemos que encuadrarlo dentro de la taxonomía vista en la asignatura, son claramente métodos no jerárquicos, no tienen nada que ver con la jerarquía, se parecen mucho más a un algoritmo de las K-medias que a un algoritmo empleado bien sea en jerarquía ascendente o descendente. Es un paradigma de aprendizaje no supervisado, como no podría ser de otra manera, puesto que estamos hablando de clustering, y dentro de las redes neuronales se caracteriza por ser competitivo. Esto significa que el algoritmo pivota en la elección de una neurona que se denomina ganadora, de ahí el nombre de competitivo, a través de la cual se va a realizar todo el algoritmo de aprendizaje, se va a desarrollar todo el algoritmo de aprendizaje. A nivel teórico, lo que realiza es un agrupamiento dentro de un espacio que a veces se denomina espacio dual, que no es el espacio de las entradas ni muchísimo menos, es un espacio que se denomina teóricamente un espacio de características y que permanece completamente opaco al usuario, es decir, no existe manera material de que el usuario sea capaz de averiguar exactamente cómo se realiza esa transformación y en qué se traduce o en qué se traslada el espacio de entradas a ese nuevo espacio denominado de características. En dicho espacio, cada una de las neuronas va a representar un clúster. De la misma manera que en las RBF, las neuronas de la capa oculta representaban un clúster, eso sí, dentro del espacio de las entradas, pues ahora con los mapas autoorganizados, que esas neuronas representan un clúster dentro del espacio de las características. Normalmente la interacción que existe entre las diferentes neuronas no se plasma en unos arcos con unos pesos como sucedía por ejemplo en el perceptrón multicapa, sino que la interacción aparentemente no existe, pero en la práctica sí, se da y se realiza a través de una interacción vecinal que estudiaremos más adelante y que conviene tener presente porque en el desarrollo teórico de la exposición da esta impresión, pero en realidad no es así. Como digo, el agrupamiento o el clustering que se realiza con esta técnica está motivado porque muchos problemas, si se intenta realizar ese agrupamiento dentro del espacio de las entradas, resulta prácticamente imposible. Como podemos ver en un ejemplo de la izquierda de esta figura, tenemos una serie de muestras etiquetadas
y que nos gustaría que el algoritmo fuese capaz de agrupar a todas aquellas muestras con la misma etiqueta. Evidentemente, aplicando términos de agrupamiento basados en criterios de distancia en el espacio de las entradas sería imposible porque están todas ellas entremezcladas. Sin embargo, se recurre a las redes neuronales, en particular a los mapas autoorganizados, para trasladar todas estas muestras a un espacio dual o espacio de características donde ahora sí esas muestras forman conjuntos convexos y se pueden agrupar en clústeres o conglomerados. En cuanto a la arquitectura y al funcionamiento, podemos decir que existen dos capas bien diferenciadas, lo que es la capa de entrada y la capa de salida. Funcionaría aparentemente igual que un preceptor multicapa. La capa de entrada recibe, cada una de las neuronas recibe una componente de la muestra y la distribuye a todas y cada una de las neuronas que existen en esta capa de salida. En principio, la distribución de las neuronas en esta capa de salida la hemos hecho en el plano, pero podría ser en una dimensión, o en 3, o en 4, o en 5, o en las dimensiones que queramos. Para fijar ideas vamos a utilizar una distribución en el plano. Como os contaba anteriormente, no existe aparentemente interacción entre una neurona y el resto de las que componen el mapa, es decir, el resto de las que componen esta capa de salida, pero veremos que no es exactamente así. Bien, si asumimos que cada una de estas neuronas representa un clúster dentro de ese espacio de características, la salida de la neurona debería darnos cuenta de la proximidad o de la pertenencia de una determinada muestra a esa neurona, a ese clúster, a ese baricentro. Y la primera operación que surgiría realizar es la distancia entre el vector que caracteriza esa neurona, que vamos a llamar pesos, pero ya veremos por qué es así. De momento es el vector característico de la neurona y la entrada correspondiente. Entonces aquí tendríamos la muestra y tendríamos el vector característico de la neurona. Se calcula la distancia y esa sería la salida de la neurona iésima ante una muestra X con el superíndice V. Como se puede observar, cuanto más pequeña sea la distancia, mayor probabilidad de que esa muestra pertenezca a ese clúster. Bien, entonces estamos empleando una cosa que es un índice que es cuanto más pequeño, más grande es la probabilidad de pertenecer. Bueno, pues existe una manera de que en vez de decir cuanto menos más o cuanto más menos, existe otro criterio en donde existe una relación más más o menos menos, que es emplear el ángulo que forman estos dos vectores. Me explico. Estos dos vectores, xv y el vector característico de la neurona, estarán tanto más próximos cuanto más pequeño sea el ángulo. O dicho con otras palabras, cuanto más grande sea el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Por lo tanto, la probabilidad de que esta muestra pertenezca al clúster correspondiente a esa neurona será tanto mayor cuanto mayor sea el coseno del ángulo que forman. Esto tiene un problema, y es que tienen que estar estos dos vectores normalizados, porque para eso, ahora lo vamos a explicar, vamos a emplear, para hallar el coseno del ángulo que forman, vamos a emplear el producto escalar. Y si empleamos dicho producto escalar, como bien sabéis, el producto escalar de estos dos vectores es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Para dejar que solamente sea el coseno del ángulo que forman, esos dos módulos deberían ser igual a 1. Por lo tanto, tiene que estar, esto es una condición previa, tendrían que estar estos dos vectores
normalizados. Ya veremos cómo se hace. Pero una de las ventajas que tiene precisamente el utilizar este producto escalar es que cuando estos dos pesos cuando llevamos a cabo desarrollamos la fórmula para calcular dicho producto escalar, resulta que es la primera componente por la primera componente más la segunda componente por la segunda componente más la tercera componente por la tercera componente, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tenemos es la suma ponderada tenemos la suma de los vectores o de las componentes del vector característico de la neurona por cada una de las componentes del vector de entrada. Y esto lo que nos recuerda y lo que nos lleva es otra vez al modelo de la neurona artificial de Macaulay-Pitts. Bien, eso es una ventaja que vamos a aprovechar. Si quisiéramos hacer una comparativa de lo que estamos haciendo con lo que hacíamos con la RBF, evidentemente nos vamos a encontrar con que ambas salidas se basan en una función radial. En el caso de las RBF, pues era una gaussiana con la distancia al cuadrado, mientras que en el caso del mapa autoorganizado, pues es la distancia o el coseno. También utilizábamos la distancia respecto al baricentro, es decir, en el caso de las K-medias era el baricentro y en el caso del mapa autoorganizado es el vector que denominamos de pesos. Y en cuanto al agrupamiento, pues vemos que en el caso de las RBF se basan dentro de un criterio de distancias en un espacio real, y en el caso del mapa autoorganizado es eso mismo, pero dentro de un espacio de características. Podemos entender ahora, vamos a volver hacia atrás, precisamente cuando estábamos aquí hablando de el producto escalar de estos dos vectores, que aquí aparece la primera componente por la primera componente más la segunda componente por la segunda componente, etcétera, etcétera, y que es la fórmula de Macaulay-Pitts. Y esto, como podéis suponer, es lo que hace o es lo que motiva que a ese vector característico de la neurona se denomine vector de pesos. Bien, en este ejemplo, en este caso concreto, nosotros no vamos a utilizar el criterio de la distancia, sino que vamos a utilizar el criterio del coseno. Como digo, el motivo es intentar utilizar el modelo de neurona artificial de Macaulay-Pitts y no el criterio de la distancia, donde este concepto de la neurona pues queda un poco más oculto. Sin embargo, para poder utilizar el criterio del coseno hay que realizar una normalización previa. Y en principio pues vamos a ver cómo se haría eso, porque presenta un problema. Y el problema os lo muestro aquí con dos muestras en un espacio de dimensión 2. Aquí tenemos dos muestras, x1 y x2, que responden a dos realidades diferentes, a dos ejemplos diferentes, pero que, como podéis observar, geométricamente se proyectan sobre la esfera de radiounidad sobre el mismo punto. Y claro, no estaría bien que dos realidades diferentes tuviesen la misma entrada al sistema. Bien, ¿cómo poder solucionar ese problema? Pues una técnica es lo que se denomina la normalización extendida. Y lo que hacemos es, aquí os he cambiado la dimensión del espacio, no es un espacio de dimensión 2, sino es un espacio de dimensión 1, para que se pudiera ver con más claridad. Tenemos ahora dos muestras, x1 y x2, dos muestras que, como podéis observar, en un espacio de dimensión 1 se proyectarían sobre el mismo punto, y lo que hacemos ahora es añadir
una componente de constante y de magnitud 1 a cada una de estas dos muestras. Como veis, se transforma en x'1 y en x'2, y cuando se normaliza dentro de ese espacio, se proyecta sobre puntos diferentes en la esfera, en este caso de la circunferencia de radiounidad. Bueno, pues esta idea es la que se aplica cuando tenemos 2, 3, 4, la dimensión que sea. Es decir, se coge la muestra, se añade un 1 al final, y con todo ese vector es cuando se normaliza. Es lo que se denomina la normalización extendida. Bien, una vez que hemos hecho estos pasos previos, bien utilicemos el criterio de la salida o bien utilicemos el criterio del coseno, tenemos siempre que calcular la salida de la neurona. Como digo, en el caso de que sea del criterio de la distancia, pues la distancia, y en el caso de utilizar el criterio del coseno, pues tendríamos la suma ponderada de los pesos característicos, pero de las muestras, por el vector característico de la neurona. Si quisiéramos calcular a qué clúster o a qué baricentro la entrada está más próxima, pues está claro que si utilizamos el criterio de la distancia, tendríamos que obtener todas las distancias correspondientes a una muestra respecto a todas y cada una de las neuronas que componen el mapa y hallar el mínimo. Si utilizamos el criterio del coseno, tendremos que hacer esta operación, es decir, el producto escalar de una determinada entrada por los vectores característicos o el vector de pesos de cada neurona y hallar el máximo. Entonces, cuando tengamos el mínimo en un caso o el máximo en otro, nos dará cuál es la neurona que se denomina ganadora. Bien, como os comentaba anteriormente, la neurona ganadora es la que marca el funcionamiento del algoritmo de aprendizaje, en el sentido de que cuando se realiza la actualización de los pesos, cabe esperar que los pesos correspondientes a la neurona ganadora sean modificados para aproximarse mucho más a la muestra de entrada, pero normalmente, y sobre todo al principio del aprendizaje, no se realiza esta operación solo en la neurona ganadora, sino en una serie de neuronas consideradas topológicamente vecinas. Y esto es lo que da pie a hablar de cómo es esa topología de vecindad, cómo se establece eso. Por ejemplo, si estamos en el caso del plano, los libros que tratan los mapas autoorganizados básicamente utilizan dos criterios. El criterio A, que es el criterio hexagonal, o que algunos llaman del tejido de la abeja, porque se asemeja a la disposición de los diferentes huecos que hay dentro del panal de las abejas, o bien a la topología denominada rectangular. Vamos a explicar un poco más en detalle qué significa esto. Aquí aparece una neurona, en el caso de la topología hexagonal, una neurona que está pintada en negro, que sería la neurona ganadora. Bueno, pues se considera que las vecinas serían estas 6 de aquí, que son las 6 más próximas, según esa topología. Después habría un segundo anillo, que serían las siguientes más próximas, un tercer anillo que serían las siguientes más próximas, y así sucesivamente. Bien, pues tendríamos una neurona ganadora, un primer conjunto de las más próximas, un segundo conjunto de las siguientes más próximas y un tercer conjunto de las siguientes más próximas. ¿Cómo se caracteriza esto? Pues
asemejando este hexágono a un círculo, tendríamos la neurona ganadora, un primer círculo de las más próximas, un segundo círculo de las siguientes más próximas y así sucesivamente. Hasta tal punto de que se hablaría de un círculo de radio 1, un círculo de radio 2, un círculo de radio 3, que sería este de aquí. Bueno, pues esta misma idea se traslada a la topología rectangular. Tendríamos una neurona ganadora y tendríamos un primer círculo, o de círculo entre comillas, porque lo que tenemos es un cuadrado, de radio 1, un segundo círculo, que en realidad es un cuadrado, de radio 2, y un tercer círculo o cuadrado de radio 3. Y esto es como se denominan, o cómo se establece la topología de vecindad en el caso del criterio hexagonal y en el caso del criterio rectangular. Como veis, hemos hablado de un círculo de radio 1, un círculo de radio 1, un círculo de radio 2, un círculo de radio 2, un círculo de radio 3, y por extensión se habla de un círculo de radio 0 cuando el conjunto de las neuronas se restringe única y exclusivamente a la neurona ganadora. Es decir, el conjunto de neuronas de radio 1 pues sería todas estas, las que están agrupadas dentro de este cuadrado. Las de radio 2 pues serían todas las que están dentro de este radio. Las de radio 3, todas estas. Y cuando digo todas estas, digo esta o esta. Pero cuando el radio se va reduciendo, por extensión se habla de radio 0 cuando se restringe única y exclusivamente a la neurona ganadora. Bien, pasamos al algoritmo de aprendizaje. Antes de realizar nada, lo primero que hay que hacer es fijar cuál es el radio de vecindad. Y normalmente el radio de vecindad, voy a volver para atrás, se establece de tal manera que se cubra, por ejemplo, si estamos hablando de la topología rectangular, que sería el caso más frecuente, se establece un radio que cubra inicialmente la dimensión más pequeña de ese rectángulo. Aquí pinta un cuadrado, pero aquí podría haber más neuronas. Entonces tendríamos que fijar un radio que cubriese la dimensión más pequeña, al máximo posible. Entonces fijaros que aquí, cuando yo tengo un radio de vecindad 1, pues la longitud de ese cuadrado es 1, 2, 3. Cuando el radio es 2, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el radio es 3 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, el lado del cuadrado es 2r más 1. Claro, si yo tengo, por ejemplo, como veis, 2r más 1 siempre va a dar lugar a números impares. Si yo tengo, por ejemplo, una dimensión de 10, pues no me queda más remedio que emplear el radio 4. 2 por 4, 8 más 1, 9, a sabiendas de que va a quedar sin cubrir ahí una última fila de neuronas, pero no puedo escoger un radio 5, porque entonces me iría a un lado de 11 neuronas y solamente tengo 10. Entonces hay que cubrir en lo posible, sin pasarse. Bueno, pues una vez que se ha fijado el radio de vecindad inicial, bueno, pues pasamos a hacer una pasada por todas las muestras. Se calcularía la salida de cada neurona ante una determinada muestra, se obtendría la ganadora, se generaría el conjunto de vecinas con arreglo al radio de vecindad que hay establecido en ese momento y se modificarían los pesos. Entonces se vuelve a pasar a la siguiente muestra, etcétera, etcétera. ¿Cuándo acaba esto? Pues acaba cuando
se alcanza el número de iteraciones prefijadas de antemano. Esto lógicamente es un criterio universal que hemos empleado en otros algoritmos de aprendizaje, como por ejemplo el perceptron multicapa, a falta de tener un criterio más específico correspondiente a cada problema particular. Es decir, que aquí nosotros fijamos el número de iteraciones máxima, pero podríamos utilizar otro criterio que se adapte mejor en función del problema particular que estemos tratando. Vamos a descender al detalle de cómo se realiza la actualización de los pesos. Y en el caso de utilizar el criterio de la distancia, pues como veis, los pesos, igual que sucede con otras redes neuronales, se basa en coger los anteriores y sumarle una determinada cantidad. Entonces, en el caso de la distancia, pues es un vector proporcional a la diferencia entre la entrada y el vector de pesos. Como veis aquí, yo tengo el vector de pesos, tengo la entrada, calculo la distancia, calculo la diferencia y sumo al vector de pesos que hay un vector proporcional a esa diferencia, esto de aquí, obteniendo el nuevo vector de pesos para la iteración anterior. Esto, claro está, siempre que la neurona pertenezca a las denominadas vecinas, pero si no pertenece a ese conjunto de vecindad, el vector de pesos no se altera. Si utilizamos el criterio del coseno, tendríamos el vector de pesos, se le añade un vector o se le suma un vector proporcional al vector de entrada. Por ejemplo, este es el vector de entrada, se suma, como veis aquí, este vector es paralelo a este de aquí, está reducido por un factor alfa, que puede ser reducido o puede ser amplificado, depende de lo que valga alfa. Se realiza la suma correspondiente, que daría este punto de aquí, y esto sí que es una condición indispensable. Antes de pasar a la siguiente iteración hay que normalizar. Entonces se proyectaría sobre la esfera de radiounidad y ahí quedaría. Igual que antes, esta operación se lleva a cabo siempre que la neurona pertenezca al llamado conjunto de vecinas, y si no pertenece, los pesos correspondientes no se modifican. En cuanto a ese factor de aprendizaje, no existe un criterio universal, aunque el comportamiento siempre tiene que ser el mismo. Se trata de que al principio el algoritmo lleve un aprendizaje que se denomina de grano grueso, un aprendizaje, pues, digamos, no muy fino, para ir haciendo que ese aprendizaje, conforme aumenta el número de iteraciones, sea cada vez más ajustado, es decir, sea cada vez de grano mucho más fino, y por lo tanto ese factor de aprendizaje, que en principio es un valor bastante abultado, vaya decreciendo conforme aumenta el número de iteraciones. Hay varias funciones que se emplean en los libros. Os he puesto aquí este ejemplo o este otro, aunque el más utilizado que yo he visto es este de aquí, que básicamente comienza con un alfa sub 0 grande, 10, 20, 5, y se va dividiendo por el número de iteraciones, aunque no es exactamente así. El número de iteraciones no se divide como tal, sino que emplea el cociente entre el número de iteraciones y el tamaño de una época. El motivo de esto es porque cuando uno tiene un experimento donde la época son 100 muestras, el valor que alcanza el factor de aprendizaje en la última muestra pues es el que sea. Pero evidentemente, si lo comparamos con el valor del factor de aprendizaje con un experimento donde en vez de tener 100 muestras tiene 100.000 muestras, va a ser muchísimo menor. Y sin embargo, en ambos experimentos hemos realizado una época. Por lo tanto, para intentar hacer más independiente la disminución de este factor de aprendizaje
ya se trate de un experimento con unas épocas, con muchas muestras o con pocas, lo que se hace para paliar ese efecto, que no es que lo solucione, pero sí lo disminuye, es emplear o dividir este número de iteraciones por el tamaño de una época. En cuanto al radio de vecindad, pues también aplicamos el mismo criterio, es decir, utilizamos un radio de vecindad grande para llevar a cabo un aprendizaje de grano grueso al principio. Para eso lo que utilizamos es un radio de vecindad lo más grande posible y lo vamos a ir disminuyendo conforme aumentan las iteraciones. Normalmente lo que se suele hacer es ir disminuyendo en un orden el radio de vecindad conforme se cambia de muestra, es decir, conforme se cambia de época. Es decir, en la primera época tendríamos el radio máximo, por ejemplo, 4, en la siguiente lo disminuimos a 1, que es 3, en la siguiente a 2, en la siguiente a 1 y ya en la siguiente queda a 0 y ya queda 0 para el resto de las épocas. A continuación os voy a hablar de los problemas de borde que presenta los mapas autoorganizados. Aquí os pongo un ejemplo en donde tenemos una neurona que es la ganadora, es una topología rectangular y resulta que esta neurona que aparece aquí es la neurona ganadora. Este nodo, cuando se procede al aprendizaje, genera un conjunto de las consideradas topológicamente vecinas. Y en principio pues tendríamos aquí estas que aquí estoy señalando, que serían las de radio 1, pero cuando quiero calcular el radio 2 resulta que, bueno, por aquí bien, pero cuando me voy por aquí abajo me quedo sin mapa, o cuando me voy a la derecha también me quedo sin mapa. Y una de las condiciones que establece precisamente el mapa autoorganizado para evitar los llamados efectos de borde es precisamente imponer que sea cíclico, es decir, que cuando me voy por abajo, por ejemplo, y me quedo sin mapa, pues continúo por arriba, o cuando me voy por ejemplo por la izquierda y me quedo sin mapa, pues continuar por la derecha, es decir, continuar por otro extremo, igual que este que queda aquí, que sería si yo emplease la dirección diagonal. Bueno, pues una manera de hacer eso, aquí os he puesto un código, pero se puede hacer de otras maneras, incluso de unas maneras mucho más eficientes, empleando algunas funciones que ya vienen implementadas, pero básicamente, como veis aquí, se calcula el tamaño, este F es la fila correspondiente a la neurona ganadora, este C es conforme a la columna de la neurona ganadora y se va variando entre -R y R y se va comprobando. Aquí en este caso los límites de las filas están numeradas desde 1, 2, 3, 4, etc. Las columnas también entre 1, 2, 3, 4, etc. Entonces cuando se excede el límite inferior, pues se aplica la acción correspondiente para continuar por el otro extremo, y lo mismo cuando se supera el otro extremo, se inicia la acción correctora para iniciar por el borde, justamente por el contrario al que se ha salido. Se almacenaría en principio, como veis aquí, en esta lista los índices correspondientes a las vecinas por filas, a los índices de las vecinas por columnas, y lo único que tenemos que hacer en sendos bucles anidados, recorrer las filas de las vecinas y las vecinas por columnas y sencillamente actualizar los pesos. Es una técnica muy, muy sencilla. Bien, desde el punto de vista teórico, una vez que ya hayamos realizado el ajuste
y el aprendizaje del mapa autoorganizado, lo que hemos conseguido es lo que se denomina una cuantización vectorial. Es decir, hemos construido un sistema en el que recibe unas entradas de una dimensión m y obtenemos un conjunto de salidas, cada una de ellas correspondiente a una neurona, que se agruparían en un vector de dimensión n. Es decir, imaginemos, por sentar ideas, que tengo el caso del MNIST, donde aparecen dígitos manuscritos en matrices de píxel de 28 por 28, es decir, de 748, si no recuerdo mal. Y esa dimensión, al pasar, esas muestras al pasar por el mapa autoorganizado, pues si por ejemplo tengo 10 neuronas por filas, 10 columnas, tengo un mapa de 100, pues esas 700 y pico componentes quedan reducidas a un vector de 10 por 10, 100. Entonces, en ese sentido, el mapa autoorganizado se considera un sistema de cuantización vectorial, porque ha pasado de una dimensión mayor a una dimensión menor. Desde el punto de vista informático, podría considerarse como un sistema de compresión, o incluso en términos de la inteligencia artificial, o incluso en términos de la estadística, se puede considerar como un sistema en el cual se ha procedido a una reducción de la dimensión del problema, es decir, a lo que se denomina una extracción de características, que es en definitiva el objetivo de la asignatura actual, de la asignatura de minería de datos. Obviamente, cuando se está realizando clustering, también está presente el poder utilizar estos sistemas para clasificación. Inicialmente no se pueden utilizar las salidas deseadas, pero una vez que se ha obtenido los diferentes clústeres, sí se puede aplicar una etapa que podríamos llamar supervisada, es decir, donde sale a colación las salidas deseadas para esas muestras de entrada. Y de esta manera, como ya hemos hecho en otras partes de la asignatura, en otros algoritmos de clustering, se puede utilizar el criterio de la moda. Es decir, podemos coger todas las todas las muestras que estarían dentro del clúster que agrupa la neurona y ponernos a ver cuál es la etiqueta más frecuente, y esa sería la etiqueta que se asignaría a la neurona, sería el criterio de la moda. Bueno, podría ser un criterio y aplicable. También podríamos utilizar un criterio de el etiquetado por moda global. Esto es un criterio que es mucho más restrictivo, puesto que se basa en la idea de que una neurona debe ser la ganadora ante muestras de una y solo una clase, y nunca ser ganadora de una muestra que no pertenezca a esa clase. Es decir, que trabaja bajo la hipótesis de que el aprendizaje debe concluir o debe derivar en una situación como esta. Pero la realidad es que pasa con un porcentaje bastante alto de neuronas, es decir, es verdad que existe un número importante, un número significativamente importante de neuronas dentro del mapa, donde si el algoritmo de aprendizaje se ha llevado a cabo de una manera correcta, cada una de las neuronas se sensibiliza a una clase, es decir, es la ganadora siempre en muestras de la misma clase. Pero hay un porcentaje residual de neuronas que no se sensibilizan a una clase, sino que son ganadoras de dos o más clases. Entonces, en ese caso, este criterio del etiquetado por moda global lo que hace es sencillamente tachar esas neuronas y considerarlas como erróneas, de tal manera que cuando aparezca una muestra de test
y de como ganadora alguna de esas neuronas tachadas como error, pues sencillamente esa muestra pasa a ser considerada como una muestra mal clasificada, una muestra errónea. Lo mismo que si esa neurona resulta que nunca gana, es decir, no se sensibiliza no a dos clases, sino a ninguna clase, pues también se considera como un error. Esto puede ser un problema porque, sobre todo en mapas pequeños, cuando aparecen 2, 3, 5 neuronas tachadas como error, pues es un número, no digamos que es mayoritario, pero es un número preocupante de neuronas que se desperdician. Entonces se procede, hay otra técnica que es más refinada, que es llamado el etiquetado por neuronas, es que es el etiquetado que más se utiliza, en el cual se fija una neurona y se hacen pasar por ella todas y cada una de las muestras de aprendizaje. En el caso de utilizar el criterio, pues se van registrando las diferentes distancias, y en el caso de utilizar el criterio del coseno, se va registrando también el producto escalar de esas entradas por el vector característico o el vector de pesos de la neurona. En el primer caso, pues se calcularía en esa tabla el mínimo, o si utiliza el segundo criterio, se calcularía el máximo. Y el máximo, bien sea el mínimo o bien sea el máximo, eso corresponderá con una entrada que lleva asociada una etiqueta. Pues esa etiqueta precisamente es la que se le coloca a la neurona en cuestión. Se pasaría a la siguiente neurona y se realizaría lo mismo, y así sucesivamente con todas y cada una de las neuronas que componen el mapa. Las ventajas que tenemos es que no hay neuronas sin etiquetar, y además, desde el punto de vista numérico, es prácticamente imposible que haya conflicto entre etiquetas de neuronas. Es prácticamente imposible. Bien, una vez que hemos visto cómo funciona así a nivel teórico el mapa autoorganizado, es decir, cómo es la distribución entre las neuronas, cómo es la interacción entre las neuronas y cómo se realizaría consecuentemente el ajuste de los pesos de la neurona, en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es un ejercicio en el que vamos a trabajar con un mapa autoorganizado de 15 filas por 9 columnas con topología rectangular para clasificar dígitos manuscritos correspondientes al conjunto de datos MNIST. Vamos a partir de un factor de aprendizaje inicial de 10, un total de épocas de 100, y una vez que tengamos esto, lo vamos a utilizar como entrada, que ya de por sí esto sería un sistema que da unos porcentajes de aciertos en torno al 90%, pues vamos a intentar mejorar este porcentaje acoplando este sistema a un perceptron multicapa, es decir, utilizar las salidas del mapa autoorganizado, bien sea la distancia o, como nosotros en nuestro caso, el criterio del coseno, y vamos a introducirlo a un perceptron multicapa que tendrá 135, porque es 15 por 9, una capa de neuronas, una capa oculta de 60 y una capa de 10, puesto que tenemos los 10 dígitos manuscritos. Y vamos a ver cómo aumenta el porcentaje hasta un 96% aproximadamente. Pero esto lo veremos en el siguiente vídeo.